Al 7 de abril de 2026, Estados Unidos e Irán se encuentran en el 38º día de un conflicto militar activo. La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron cerca de 900 ataques en las primeras 12 horas de una operación que el Pentágono denominó Operación Furia Épica. Estos ataques tuvieron como objetivo la infraestructura militar iraní, las instalaciones nucleares y el alto mando del país. El líder supremo Ali Khamenei fue asesinado junto al ministro de Defensa y el comandante de la Guardia Revolucionaria. Los medios estatales iraníes negaron inicialmente la muerte de Khamenei, pero luego la confirmaron. Tenía 86 años y, según se informaba, padecía cáncer de próstata. De acuerdo con fuentes oficiales iraníes, se le ofreció refugio en Moscú, oferta que rechazó. Los funcionarios iraníes enmarcaron su muerte como un acto deliberado de martirio. Para comprender la respuesta de Irán, es necesario concebir la fe chiita como un factor estratégico y no meramente religioso. Los musulmanes chiitas han sido históricamente una minoría dentro del mundo musulmán en sentido amplio, y su tradición teológica hace hincapié en el martirio y el autosacrificio como actos de significado colectivo y resistencia. Dentro de ese marco, la muerte de Khamenei no funcionó como una decapitación del liderazgo, sino como una convocatoria a la guerra total. Los comandantes iraníes anunciaron un mando descentralizado en todas las regiones, lo que significa que neutralizar Teherán no detendría las operaciones militares en el resto del país. Estados Unidos e Israel presentaron los ataques iniciales como una misión limitada y focalizada. Irán respondió declarando el cierre del estrecho de Hormuz el 4 de marzo, cuando un comandante de la Guardia Revolucionaria transmitió una advertencia a través de las frecuencias de radio marítimas internacionales, afirmando que cualquier embarcación que intentara cruzarlo sería incendiada. A partir de ese momento, los servicios de rastreo de embarcaciones indicaron que el tráfico de petroleros en el estrecho se había detenido prácticamente por completo, con movimiento limitado únicamente entre buques de bandera iraní y China. El estrecho de Hormuz, con apenas 34 kilómetros de ancho en su punto más angosto, es el principal corredor marítimo para aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo por vía marítima, equivalente a unos 20 millones de barriles diarios. El cierre desencadenó la mayor perturbación en el suministro energético mundial desde la crisis del petróleo de 1973, según la Agencia Internacional de Energía. Para el 8 de marzo, el crudo Brent había superado los $100 por barril por primera vez en 4 años, alcanzando un máximo de $126. Para el 31 de marzo, el precio promedio nacional de la gasolina al por menor en Estados Unidos había llegado a $4 por galón, un incremento del 30% desde el inicio de la guerra. El diésel alcanzó los $5,62 por galón a principios de abril, un aumento de casi el 50% desde febrero. En California, el precio promedio de la gasolina registrado el 6 de abril fue de $5,87 por galón. El Banco de la Reserva Federal de Dallas publicó un análisis en el que estimaba que un cierre total del estrecho durante un trimestre completo, eliminando cerca del 20% del suministro mundial de petróleo, elevaría el precio promedio del crudo West Texas Intermediate a $98 por barril y reduciría el crecimiento real del PIB mundial en 2,9 puntos porcentuales anualizados durante ese trimestre. Bloomberg Economics proyectó que a $170 por barril, el efecto inflacionario y contractivo combinado se duplicaría aproximadamente, constituyendo lo que la firma describió como un shock estanflacionario. Por separado, analistas de Goldman Sachs estimaron que la prima de riesgo inicial por el conflicto había agregado aproximadamente $14 por barril al precio del petróleo a principios de marzo. Más allá del petróleo, el cierre del
estrecho produjo efectos en cascada en múltiples categorías de materias primas. Qatar, que suministra aproximadamente el 20% del gas natural licuado mundial, declaró fuerza mayor en todos sus contratos de exportación después de que Qatar Energy confirmara que los petroleros no podían salir del Golfo. La compañía reveló posteriormente que los daños causados por misiles en su mayor instalación de GNL tardarían hasta 5 años en repararse. Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, que importan aproximadamente el 80% de sus alimentos a través del estrecho, experimentaron una crisis en el suministro de alimentos a mediados de marzo. Alrededor del 70% de las importaciones de alimentos de la región se vieron perturbadas y los precios al consumidor en esos mercados aumentaron entre un 40% y un 120%, según los informes de la época. Los ataques iraníes contra la infraestructura de desalinización en Kuwait y Qatar, que provee el 99% del agua potable en esos países, elevaron la crisis de una emergencia económica a una potencial catástrofe humanitaria. Los ataques de Irán contra los estados vecinos del Golfo también tuvieron como objetivo las bases militares estadounidenses en toda la región. La Quinta Flota de Estados Unidos, con sede en Bahrein, sufrió ataques. Las bases estadounidenses en Qatar, Kuwait, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos también fueron golpeadas. El 19 de marzo, Estados Unidos lanzó una campaña militar específicamente dirigida a reabrir el estrecho por la fuerza. A finales de marzo, el país había desplegado más bombarderos B-1 en una sola base que en cualquier otro momento de la era posterior a la Guerra Fría. Según el rastreador de defensa avanzada del Atlantic Council, entre el 63% y el 71% de todos los aviones de vigilancia E-3 AWACS disponibles estaban comprometidos en la operación. El rastreador señaló que este nivel de compromiso estaba tensando los activos militares de maneras que podrían afectar la capacidad de disuasión estadounidense en otros teatros de operaciones, particularmente en Asia. La principal herramienta ofensiva de Irán a lo largo del conflicto ha sido su arsenal de drones. El dron Shahed tiene un costo de entre $35,000 y $50,000 por unidad. Se estimaba que Irán producía varios centenares por día, con un inventario de aproximadamente 80,000 unidades al momento en que comenzó la guerra. Los sistemas de defensa aérea estadounidenses y aliados, incluidos los interceptores THAAD, cuestan aproximadamente $1 millón por misil y generalmente requieren varios misiles por cada enfrentamiento con un dron. Esta asimetría en la relación de costos ha seguido siendo una característica definitoria de la economía militar del conflicto. En el frente diplomático, las negociaciones de alto el fuego han avanzado a través de una serie de canales indirectos. Pakistán, Turquía y Egipto han actuado como principales mediadores, siendo el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, quien lleva adelante el canal de comunicación más activo. Al 6 de abril, los mediadores habían elaborado un marco de alto el fuego de 45 días y lo habían compartido con Washington y Teherán, en el que se contemplaba una detención temporal de las hostilidades seguida de negociaciones para un acuerdo permanente. La propuesta identificó dos cuestiones centrales que requerían una resolución definitiva y no provisional: la reapertura del estrecho de Hormuz y la disposición del inventario iraní de uranio altamente enriquecido. Irán rechazó públicamente el marco de alto el fuego temporal. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní declaró que una pausa solo permitiría a los adversarios prepararse para la continuación de la guerra. La posición declarada de Irán es que negociará un fin permanente de la guerra, no una suspensión de la misma. Irán transmitió a Washington una respuesta de 10 puntos a través de Pakistán, que incluía disposiciones para el paso seguro por el estrecho, compromisos de reconstrucción y el levantamiento de sanciones. El presidente Trump, al dirigirse a la prensa el 6 de abril, describió la propuesta como un paso significativo, pero señaló que no era suficiente.
Reiteró su amenaza de atacar la infraestructura energética y de transporte iraní, incluidas plantas eléctricas y puentes, el martes a las 8 de la noche, hora del este, si el estrecho no se reabriera. El Organismo Internacional de Energía Atómica emitió una declaración el 6 de abril, advirtiendo que la actividad militar en curso cerca de la planta nuclear de Bushehr, en Irán, podría ocasionar un grave accidente radiológico con consecuencias potenciales más allá de las fronteras iraníes. La planta había sido atacada 4 veces desde el inicio del conflicto. Israel también atacó el complejo petroquímico de South Pars de Irán durante el mismo periodo. El ministro de Defensa israelí Israel Katz confirmó los ataques, afirmando que las instalaciones petroquímicas de Jam y Damavand, que representan aproximadamente el 85% de las exportaciones petroquímicas de Irán, habían quedado inoperativas. En el frente del Líbano, Israel autorizó una incursión terrestre a principios de marzo y continuó realizando ataques aéreos. Más de 1,497 personas han muerto en el Líbano desde que la guerra se extendió a ese frente. Los hutíes reanudaron los ataques con misiles balísticos y drones contra Israel el 28 de marzo, abriendo un frente adicional en el conflicto. Los efectos financieros de la guerra se han extendido mucho más allá de los mercados energéticos. La tasa de las hipotecas a 30 años en Estados Unidos subió al 6,38% a finales de marzo. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años saltó al 4,46% el 27 de marzo, su nivel más alto desde julio de 2025. Una investigación del Financial Times reveló que $580 millones en posiciones cortas sobre el petróleo se habían colocado aproximadamente 15 minutos antes de que Trump publicara una declaración el 23 de marzo anunciando un aplazamiento de los ataques contra Irán, lo que hizo bajar brevemente los precios del crudo. El informe generó llamados a una investigación formal sobre un posible uso de información privilegiada. Los fondos soberanos de riqueza del Consejo de Cooperación del Golfo, que habían aumentado sus inversiones en los mercados financieros estadounidenses durante la década anterior, están desviando ahora capital hacia el gasto doméstico en defensa y supervivencia. Analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señalaron por separado que la guerra estaba perturbando los mercados agrícolas mundiales debido al papel de los estados del Golfo en la producción de fertilizantes. Los estados del Golfo representan aproximadamente el 45% del suministro mundial de azufre, un insumo clave en la fabricación de fertilizantes. El analista geopolítico Marco Papic de BCA Research estimó a finales de marzo que el conflicto había eliminado entre 4,5 y 5 millones de barriles diarios del suministro mundial, equivalente a aproximadamente el 5% de la producción global. Proyectó que esa cifra se duplicaría hacia mediados de abril, representando la mayor pérdida de suministro de crudo jamás registrada. En cuanto a cuánto tiempo puede absorber la economía mundial la interrupción del estrecho antes de que se produzcan daños permanentes, ejecutivos y analistas del sector petrolero han señalado sistemáticamente a mediados de abril como el umbral a partir del cual se espera que las interrupciones del suministro empeoren significativamente y sean más difíciles de revertir, incluso si se llega a un acuerdo. La Administración de Información Energética de Estados Unidos proyectó a finales de marzo que los precios del crudo podrían elevar los precios de la gasolina al por menor aproximadamente 7 centavos por galón adicionales en el segundo trimestre de 2026, antes de volver hacia los $3 a fin de año, condicionado a una mejora de la situación en el estrecho. Al 6 de abril, esas condiciones no habían mejorado. La EIA también señaló que Trump había ordenado la liberación de 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a principios de marzo, una acción que tardaría aproximadamente 120 días en llegar plenamente al mercado. La Agencia Internacional de Energía coordinó una liberación de emergencia que analistas de Morgan Stanley estimaron en aproximadamente 2 millones de barriles diarios. El secretario de Energía de Estados Unidos indicó que la cifra real podría alcanzar los 3 millones de barriles diarios, aunque la tasa de liberación exacta seguía siendo incierta al momento de publicarse el informe.
Corea del Sur, que importa aproximadamente el 75% de su petróleo a través del estrecho, ha sido identificada por analistas del CSIS como el país no combatiente más gravemente afectado por el conflicto. Un mes después del inicio del conflicto, enfrentando tanto presión económica como consecuencias políticas internas, el primer ministro de Japón advirtió públicamente que un cierre prolongado del estrecho podría agotar las reservas de petróleo del país en aproximadamente 8 o 9 meses. China, que recibe aproximadamente un tercio de su petróleo a través del estrecho, había acumulado una reserva de aproximadamente 1.000 millones de barriles, lo que le proporcionaba un margen medido en meses y no de manera indefinida. Al 6 de abril, la pregunta inmediata que enfrentan ambas partes es si el marco de alto, el fuego de 45 días, propuesto por los mediadores, puede ser aceptado en las horas anteriores al vencimiento del plazo establecido por Trump. La cuestión más amplia que los analistas han venido abordando a lo largo del conflicto es si las condiciones estructurales de la guerra permiten en absoluto llegar a un acuerdo duradero. Irán ha identificado su inventario de uranio enriquecido y su control sobre el estrecho como sus principales activos negociadores y ha declarado que no renunciará a ninguno de ellos a cambio de una pausa temporal. Estados Unidos ha declarado que ambas cuestiones deben resolverse como condiciones previas. La brecha entre estas posiciones a día de hoy no se ha cerrado.